Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con el profesor. Hoy con un invitado muy especial, Cristian Berbel, CEO de la empresa Catalítico Ventures Builder. Así que, bueno, primero saludemos a nuestro invitado. Cristian, muchas gracias por esta invitación y por abrir las puertas de tu oficina. Gracias, profesor. Gracias a toda la gente que te acompaña por tomarse el tiempo de escucharnos y por la oportunidad de compartir lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. Perfecto. Les cuento que llegamos a Cristian por dos motivos o por dos razones nos llevaron. La primera lo conocimos, una presentación que hizo en el pasado Caribe Biz Forum, una presentación fantástica que llamó la atención y aplausos de todos, pero además de eso, en nuestras historias colocamos una encuesta de que nuestros seguidores nos dijeran a qué emprendedor, a qué innovador de la región de Colombia quieren que entrevistáramos y apareció el nombre de Cristian entre esas nominaciones. Y sorpresa que lo contactamos y desde el primer momento, con la misma energía que lo vimos en esa presentación de Caribe Beat Forum y con la misma energía que nos recibió hoy en su oficina, nos dijo que sí y nos abrió las puertas y por eso estamos aquí conversando con él el día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Empecemos por conocer quién es Cristian Berbel. Pues, profe, yo suelo tener una definición muy extensa y se nos iría todo el programa en eso, porque suelo hablar de lo que me motiva más de lo que soy, pero si alguien me para en la calle y me dice en un semáforo o en un ascensor, ¿quién eres? Soy un soñador de tiempo completo, un optimista full time también, un apasionado por la innovación, por la creatividad, atrevido. Algunos dirían coloquialmente sapo porque me encanta meterme en todo y saber de todo, pero lo resumo en me disfruto un montón lo que hago, me disfruto un montón conocer personas, descubrir cosas, crear cosas, pero sobre todo hacer que sucedan. De acuerdo. Y bueno, nosotros el core principal de esta entrevista va a ser pues hablar de tus empresas, de la innovación, de esas enseñanzas, de ese, digamos, de toda esa trayectoria, pero para llegar ahí debemos empezar por cómo empezó todo esto, o sea, cómo empezó todo este sueño, porque me imagino que esto no fue todo construido de la noche a la mañana, detrás de todo esto hay un gran trabajo, pero además de eso y paralelamente me gustaría que fuéramos viendo cómo haces ese paralelo entre la innovación y el running, el correr, que he visto que Cristian lo maneja de manera fantástica, hace esa metáfora entre esas dos actividades como si fuera lo mismo. Y creo que ahí hay parte del secreto. Seguro. Digamos que los inicios se remontan a mi infancia, a esa transición entre la infancia y la adolescencia, cuando encontré en los medios de comunicación una fascinación. Y muy temprano, cuando tenía 13 años, tuve la linda fortuna de coincidir con Ernesto Macauslan, ya desaparecido, cronista y cineasta, escritor, multifacético comunicador, que se tomó el tiempo de formarme, que se tomó el tiempo de guiarme y de mostrarme, pues digamos, cómo el mundo de los medios tenía una magia especial en la transformación social, pero también en hacer veeduría del poder. Con Ernesto aprendí de radio, aprendí de cine, aprendí de prensa, aprendí de medios digitales, cuando apenas se hablaba de eso. Y entre los 13 y los 15 años fue mi mentor. Cada viernes, con el permiso de mi madre, iba y lo visitaba en Caracol Radio, donde él era director de noticias, y algún libro me mandaba a leer, alguna tarea o ejercicio me dejaba para la semana que me estaba formando. Y yo empecé a aprovechar esas interacciones con él para también conocer otros colegas u otros profesionales en el mundo de la radio, y me flechó la radio. Rápidamente me hizo un lugar en la radio deportiva, primero como cargacables, obviamente como todos los que arrancan así de forma empírica, luego contestando teléfonos. El ascenso fue, ya no cargaba cable en los partidos del Junior, sino que contestaba los teléfonos en la cabina y le pasaba el reporte en un papel al locutor que estuviese en turno. Y por ahí a los 15 años ya volándome todas las escuadras, porque eso fue por supuesto muy informal, empecé a colaborar con reportería algunas emisoras de AM, sobre todo en el mundo del periodismo deportivo, en Caracol Radio, luego en Emisor Atlántico,
Y entre los 16 y los 18 años pasa algo muy bonito y es que empiezo a ver oportunidades de negocio. Y la primera que identifico es, hombre, ya los comentaristas y los cronistas deportivos están establecidos, tienen un nombre, lo de narrar no era lo mío, y me fascinaba la radio deportiva, entonces vi como oportunidad de que mis colegas pasaban gran parte del tiempo leyendo cuñas o leyendo los textos comerciales, y era como monotemático, el mismo señor que te comenta, te lee los comerciales, y yo decía, no, aquí hay que darle dinamismo a esto, y empecé a grabarles por cortesía, por iniciativa propia, los comerciales y se los llevaba en un DVD, y más de uno me dijo, oye, me decían Harry Potter en esa época, oye Harry, está chévere esto, lo voy a sonar, y me llenaba el corazón que yo pasaba el dial y me escuchaba en una emisora y me escuchaba en otra, y decía, bueno, no me dejan hablar en una, termino hablando en todas. Y eso se volvió negocio porque entonces ya me decían los colegas, Chris o Harry, le vendí una publicidad a esta marca, grábame este comercial, dame 3 versiones para que el cliente apruebe, y era muy bonito ver cómo los colegas me enseñaban entonación, me enseñaban dicción, al tiempo que me contrataban y me daban trabajo me iban formando. Me hice con un estudio de grabación en mi casa, terminé montando una pequeña productora de temas de audio, y ese fue mi primer negocio. Entre los 15 y los 16 años empecé a facturar y a tener, pues digamos, para invitar a las amiguitas y lucirme en el colegio, pero también para seguir yendo a los medios, aprendiendo, involucrándome. Pues después de eso vino una cosa muy bonita ahí mismo, y es que empezamos a empaquetar la grabación de esos comerciales con el desarrollo de páginas web. Eso, las primeras fueron horrorosísimas, por supuesto. Yo creo que no, si hay una captura de pantalla por allí, la voy a sacar, porque fue hecho casi que en PowerPoint, exportado a HTML y subido a un servidor, y a alguien eso le pareció chévere y funcionó, ¿verdad? Y por casi 4 años, profe, por casi 4 años alterné la producción audiovisual y el desarrollo de sitios web para marcas locales, y con la actividad periodística que pues la ejercí después ya de forma más profesional y de forma más ordenada. Dando material, ahora que tocaste el tema de Ernesto Macaulay, encontré que él te llamó de manera cariñosa un ratón inquieto, que yo creo que digamos, encapsula, digamos, esa inquietud tuya de estar aquí y allá y meterte en una cosa y en la otra. Él lo identificó y de manera, digamos, cariñosa te llamó así, ¿cierto? Tal cual. Ernesto fue quien me bautizó como Harry Potter. Nunca entendí por qué. Y eso me marcó. De hecho, me acuerdo que mi primer correo electrónico, que todavía existe, es harrypotterdeportes@hotmail.com. Mi primer correo, que lo creé como en el 2005, una cosa así. Y Ernesto siempre se caracterizó por darme alas. Ernesto me dio muchas alas. Y me enseñó no solamente temas profesionales, sino también temas de la vida. Es que yo era un niño, era un adolescente, y estaba expuesto a muchos peligros, un adolescente en la calle, en un mundo de adultos. Tuve la linda fortuna de encontrarme con un ser humano excepcional, a quien hoy sigo recordando como si fuera un padre. Tengo un vínculo muy grande emocionalmente con él y con su familia, porque se me dedicó. Y eso de ratón inquieto, eso fue para el video, me decía sapo. Me decía, tú sí eres sapo, Harry Potter, pero dale, métete. Ajá, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Cómo es que siempre me daba alas? Y Ernesto fue, aparte de mi mentor en esos inicios, me dio mi primer empleo formal en el Heraldo. Cuando él lo nombran director del Heraldo, recuerdo que él me había dado un BlackBerry, y me escribió un mensaje y me dijo, Harry, te esperan el lunes en el Heraldo para una entrevista, trae la hoja de vida. No estaba buscando trabajo, acababa de salir del colegio literalmente, y me presento ese lunes al Heraldo, y hay una anécdota muy bonita. La que era la gerente de gestión humana me descartó a los 10 minutos, yo no tenía hoja de vida, ni siquiera había hecho una hoja de vida en mi vida, y le escribo a Ernesto un mensaje que además conservo, se lo escribo por correo electrónico, donde le digo más o menos, mira, yo estuve allá donde tú me dijiste y esa gente no me estaba esperando, entonces avísame cómo es el asunto. A los 3 días ya estaba contratado y me había dado la tarea de liderar la transformación digital del periódico. No de una forma estructurada, yo creo que ninguno de los dos tenía un plan en ese momento, pero bastó que nos juntáramos un par de veces y que trabajáramos
incansablemente por varias semanas para estructurar un plan que después nos llevó a ser del Heraldo el medio digital más visto de la región y el cuarto más visto de todo el país. Transformamos esa redacción que era meramente de papel, una redacción convergente. Hicimos la transición de un portal web estático a un portal web 2.0 en ese momento. Abrimos junto a un equipo maravilloso que se contrató las redes sociales del periódico. Luego lideramos todo el proyecto de monetización, porque no era solamente hacer contenido y captar audiencia, sino monetizarlo. Entonces, McCausland es y será un hito y un bastión importante en mi vida profesional y personal, porque confió, fue la primera persona que me vio, la persona que confió en mí, y muchos de los comportamientos y de las formas de ver en la vida se los aprendí en gran medida Ernesto, a ese gran mentor y líder que la vida me regaló. Correcto. Y uno asumiría en esta historia que nos has contado hasta ahora que, digamos, lo tenías todo para desarrollarte en esa línea, o sea, de crecer en esa empresa y quedarte ahí y bueno, hasta pensionarte, pero no, eso no fue lo que pasó. O sea, empezaste aquí y allá, bueno, ya pasemos esa parte de El Heraldo al 2.0 de tu vida. Maravilloso, profe, porque fíjate que siempre me preguntaba, ¿mañana qué? Yo he sido muy, yo no diría ansioso, sino procuro anticiparme y proyectar en el tiempo. Y El Heraldo fue una historia de casi 10 años en la que ocupé todas las posiciones posibles. Redactor raso, coordinador de unidad de negocios, jefe de área, creé un departamento casi que hecho a mi medida, que fue todo el tema de innovación y nuevos negocios. Los accionistas y los directivos confiaron un montón en mí para ser tan joven. Mi primera gerencia fue a los 20 años. Tenía más de $1 millón de presupuesto a cargo cuando recién estaba estrenándome la cédula. Y siempre traté de dar lo mejor, de crear la siguiente solución, de llevar a la compañía al siguiente proyecto, en una industria completamente amenazada, en la que todos los días las noticias eran: los periódicos van a desaparecer, digital no da plata, las redes sociales reemplazarán a los medios. Dimos la pelea y creamos 5 unidades de negocios que la mayoría de ellas hoy le siguen generando valor económico y reputacional a esa compañía que la quiero tanto, por supuesto. Pasé gran parte de mi vida, y un tercio de mi vida la pasé en el Heraldo. Y pasó que empecé a darme cuenta que lo que me gusta es crear nuevas fuentes de valor. Y desde el periodismo, por supuesto que agregaba valor, me estaba saliendo bien, pero sucedieron 2 cosas importantes. La primera, que generar audiencias, crear contenidos no estaba siendo coincidente con el ingreso. Y los accionistas dijeron, bueno, este proyecto se le invierte un dinero importante, sí, muy lindas las cifras de audiencia, pero la monetización, ¿qué? Y es que esa industria, la de los medios de comunicación, aún hoy ha estado amenazada permanentemente. Yo recibía correos electrónicos, newsletters que decían: en 1 año no habrá periódicos en Francia, en 2 años Alemania deja la impresión de ejemplares. Lo más cercano a Argentina, escasea el papel por la crisis económica, entonces los medios empiezan a renunciar. Yo decía, ¿qué día va a pasar esto acá? Y yo era el responsable de la transición. O sea, había 200 y pico de personas trabajando en un ejemplar o unos ejemplares de papel todos los días, y un grupo de 15 o 20 liderados por un pelado de 20 años eran los responsables de que la tierra estuviese firme para cuando la transición se diera. Naturalmente el reto había que afrontarlo con toda y pasé al lado, decían en el periodismo, al lado oscuro de la fuerza, al lado de la administración. Empecé a estudiar management, a formarme en ese sentido, y asumí un rol mucho más integral como gerente del negocio y de la estrategia y del negocio digital. Empezamos a monetizar, por supuesto, esas audiencias y a crear, como lo dije más temprano, nuevas fuentes de negocio para la compañía, no solamente en digital, sino también en proveeduría a terceros, en temas de infraestructura. Creamos más productos en impreso y en digital, fortalecimos el impreso hasta que llegamos a ser, pues, digamos, los responsables máximos de la estrategia corporativa. Y en ese justo momento veía que podía hacer más, que había mucho más camino, que había mucha más tela por cortar, pero ya no necesariamente dentro de la industria editorial. Y empecé a ver en el emprendimiento, pues digamos, el sex appeal que probablemente ya en la industria editorial no veía, no solamente en negocios afines al mundo de medios, pero no fue fácil, Carlos, y tú lo decías al principio, dar ese salto.
El Heraldo fue una tremenda escuela, fue la base, por supuesto, para muchas de las cosas que hemos construido hoy en día, a pesar de que estamos en sectores totalmente distantes al de medios de comunicación. Pero allí, justo en ese momento, cuando estaba en mi mejor momento en el Heraldo, decidí cambiar de enfoque, pero no se me dio tan fácil porque llegó una oferta tentadora y seguí en medios, pero ahora ya no en medios locales, sino en medios nacionales. Y por allí pues nos fuimos un par de años a trabajar en Canal 1, otro tremendo proyecto que tocó hacerlo prácticamente de cero porque había una marca de más de 50 años de tradición, pero un nuevo formato, una nueva apuesta, nuevos inversionistas, otra vez el desafío yo dije, bueno, me fui de prensa, algo de vida les queda y hay nuevas fuentes de ingresos. Llego a televisión, que ahí está toda la torta publicitaria, aquí voy a estar más tranquilo, va a haber presupuesto para invertir, para traer talento, el talento correcto, para innovar, va a haber más tiempo para oxigenarnos. ¿Qué va? A los 2 meses que llegué, nos encontramos con que los 2 canales principales de Colombia habían hecho un acuerdo restrictivo a la libre competencia y los anunciantes no le compraban pauta al Canal 1. Entonces, todo lo que parecía que iba a ser un periodo, pues digamos, de más construcción, de más innovación, otra vez fue una bicicleta no estática, pero sí bastante difícil de mover. Ya. Ok, bueno, entonces hasta ahora nos quedan para mí dos mensajes, en esta descripción que nos has hecho. La primera es esa inquietud, esas ganas de aprender desde lo práctico, de meterte, bueno, tú lo has descrito como ser sapo, pero es básicamente aprender y meterse en el negocio que te gusta. Y lo segundo es, y la verdad, yo te veía muy cómodo en una empresa con un cargo, no me imagino eso, ser gerente a los 20 años, seguramente de gente mayor que uno, y eso crea cierto choque generacional, pero no te quedaste ahí, encontraste, como decías ahorita, tu razón de ser en crear empresas. Entonces, ¿cómo empezó ese tema del emprendimiento? Sí, digamos que las conclusiones que sacas hasta ahora son supremamente pertinentes. La primera, que es atreverse. Yo creo que uno no debe quedarse con la ganas de nada. Es fundamental equivocarse rápido y barato. Lo digo siempre. A muchos amigos en el mundo corporativo les parece una herejía cuando yo digo eso. Pero yo lo dije en Caribe Biz y lo repito hoy, no es lo mismo equivocarse con el bolsillo de uno que equivocarse con el bolsillo del mister. Yo me he equivocado con mi bolsillo, con la hipoteca de la casa, como siempre digo. Pero en ese atreverse, en ese probar, por supuesto con los fundamentales, con lo correcto, mitigando riesgos, informándose, rodeándose de la gente correcta. No hablo de folclorismo ni mucho menos. Y luego el tema de ser inquieto, mira, yo por naturaleza, yo me levanto a las 5 de la mañana y empiezo a revolotear y son las 9:30 de la noche y todavía estoy buscando qué hacer. Eso yo creo que es un tema natural. Y así igual he sido en mi vida profesional. Eso no quiere decir que arranque cosas que no termino o que me meten muchas cosas al tiempo solo por meterme. Trato de ser bastante juicioso. Sí estoy en muchos frentes al tiempo, pero me rodeo de la gente correcta. Yo creo que eso también es fundamental. Siempre he contado con la bendición de tener un mentor o un líder al que he escuchado, al que he seguido y del cual me he apalancado, pero también he tenido la buena fortuna y diría yo el buen ojo de elegir los equipos correctos. Nunca he trabajado solo. Soy un convencido, además lo dijiste ahorita, de esa mezcla entre experiencia y juventud. Pocas veces he tenido gente menor que yo a cargo. Todavía sigo siendo el joven de la sala en casi cualquier escenario. Y he encontrado muchísima valía en colaborar con gente que ya se equivocó, con gente que ya logró cosas, como también en juntarlos a ellos, a estas personas que digamos ya han tenido cierto recorrido con talentos emergentes, hacer lo que hicieron conmigo, darle la oportunidad a personas jóvenes que coexistan con esa madurez, con esa experiencia para desarrollar lo siguiente. Y más concretamente para responder tu pregunta, cuando me voy al Canal 1 y mi ex jefe allí, que había sido mi jefe en el Heraldo y me llevó a Canal 1, sabe que es así, la di toda, le puse todo el corazón, pero ocurren 2 cosas importantes, Carlos, en nuestra vida, en mi vida personal, con Karen, con mi esposa, decidimos no mudarnos a Bogotá.
decidimos que yo iba a estar yendo y viniendo y fueron casi 2 años en esa dinámica porque esa decisión iba de la mano de un tema de calidad de vida, de que estábamos criando a nuestra hija mayor Gabriela, queríamos que ella tuviese una vida en la que sus padres estuviesen presentes, así fuese poco tiempo, pero tiempo de calidad, donde además teníamos una visión conjunta de crear empresa, de construir, pues digamos, un entorno empresarial aquí. Entonces nos turnábamos, ella siempre ha sido muy cercana y muy activa en toda mi actividad profesional, a pesar de que tiene por supuesto su propia agenda. Y pasa entonces que no nos mudamos a Bogotá y que decidimos fundar Catalítico en paralelo. Y fundar Catalítico fue muy bonito porque era crear todo aquello que me había quedado en la bolsa, que no había podido desarrollar en el Heraldo porque no era compatible con el Heraldo, porque de pronto no era el momento correcto. Y eran iniciativas muy propias, eran ideas que tenía allí guardadas y con los ahorros y con bastante austeridad montamos Catalítico mientras yo seguía trabajando en el canal e hicimos un primer equipo que nos acompañó en una agencia de marketing digital a la que luego le juntamos servicios de desarrollo de software. Y mis primeros clientes eran algunos anunciantes que ya me conocían, que estaban necesitando que les montaran su estrategia digital de captación de clientes, de prospección, de cierre de ventas en esos entornos. Y esos mismos clientes me empezaron a decir, oye, yo no tengo este software o me falta aquello, o nosotros empezamos a descubrir con consultoría que les faltaba alguna cosa y pues empezó a darse una atracción muy bonita con esa vertical de negocios que luego pues un par de años después la vendimos porque no teníamos el tiempo y la dedicación que merecía y es un negocio que requiere mucho de la persona, del profesional y pues para hacerlo escalable era complejo. Luego nos quedamos sí con el tema de desarrollo de software y ahí somos proveedores de muchos medios de comunicación, somos proveedores de empresas de servicios públicos, de empresas de telecomunicaciones, del sector financiero, con soluciones de software como servicio. Luego, antes de la pandemia, y esto ya se empieza a poner el caramelo a mordiscos, porque eso iba andando bien, pero todavía no como para dejar el trabajo, ¿verdad? No como para dejar de mirar la cuenta el 30, no se podía. Y estábamos creando una cosa desde cero también, haciendo un nombre, haciendo los procesos, conectando con las personas correctas. Armar equipo me costó mucho trabajo al principio, roté mucha gente. A pesar de haber tenido más de 300 personas a mi cargo en los últimos 10 años, me estaba mamando gallo la selección del talento en mi propio negocio, la priorización de mis temas. Obviamente yo siempre he sido muy entregado a lo que hago, entonces para mí Catalítico era como la actividad de la noche o del jueves cuando llegaba a Barranquilla. Entonces no estaba siendo fácil, pero estaba andando bien. Y sucede que en esa prestar servicios a terceros, en conectar con mucha gente, vuelvo a conectar con un grupo de personas a las que había abordado un par de años atrás, que estaban en el sector asegurador y les empezamos a hacer un acompañamiento estratégico y detectamos rápidamente que teníamos dos ventajas competitivas en las que realmente agregábamos valor. Y era, pues por ser sapos, llegábamos a todos los clientes y a todos les preguntábamos cómo era su negocio, cuáles eran sus puntos de dolor, nos metíamos en los PIGs, entendíamos sus procesos, o sea, de mercadeo terminamos más de consultores empresariales y teníamos allí las capacidades de marketing y de software. Y entonces nos metimos además en el tema de infraestructura TI. Entonces ya no era solamente un tema de consultoría estratégica comercial, de desarrollar un programa, un software que la empresa necesitaba, sino que muchas empresas no tienen ni siquiera las capacidades en infraestructura tecnológica. Entonces terminamos armonizando todo eso, que fue como la primera base de Catalítico, y así llegamos luego al negocio asegurador, donde de verdad que vimos ya otro lado y la posibilidad de volvernos incubadores de negocios. Okay. Así llegamos al emprendimiento y eso es lo que nos ha traído, pues digamos, hasta aquí. Perfecto, ya vamos a entrar, ya estamos ahí a pie para entrar a los negocios como tal, pero hay algo que hemos dejado de ladito y que es importante conocer, y es digamos que los que siguen mi canal, los que conocen este proyecto, saben que yo me apoyo en las películas para explicar los temas, para profundizarlo, para ser más didáctico, y hago un símil entre todas esas actividades que yo hago. Pero Cristian, bueno, primero les cuento que desborda energía. Esa vez que lo escuchamos en Caribe Beach, yo me acuerdo que mi esposa quedó y era la hora del almuerzo, una hora pesada, y nos transmitiste esa energía
y acuerdo mi esposo y mi hija que quedaron así como, vamos a salir a emprender, y hoy que nos recibe aquí en su oficina, hicimos un recorrido y de verdad que si el promedio andamos en 120 de corriente, de voltios, y andar a 220 es fuerte, Cristian anda a 440, o sea, realmente genera una energía importante. Pero ¿por qué lo toco? Porque Cristian, así como nosotros hacemos, nos apoyamos en las películas, Cristian hace un símil con el tema de correr. Lo pueden ver en su camisa, todo lo que lo rodea está en el running, en el correr. Y hace paralelos con todo el tema de emprendimiento e innovación. Yo quisiera que me contaras un poquito de eso antes de que profundicemos en tus innovaciones y emprendimientos. El running, profe, gracias por preguntarlo, se volvió en medicina para la cabeza y para el alma, porque toda esta travesía de emprendimiento trajo unos desafíos brutales, sobre todo en la parte personal, en lo humano. Cuando dimos el salto al emprendimiento, y no vamos a hablar todavía de los negocios, sino de lo que viví como individuo, me llené de una cantidad de temores que no sabía que tenía. Empecé a encontrar unas barreras mentales que antes no se me habían, digamos, atravesado. Yo no la tuve nunca fácil y no me quejo de eso. Además hace parte de mis reglas de oro que ya las contaremos. Pero no había sentido nunca miedo, no lo había sentido. O por lo menos no sabía que había sentido miedo, ni sabía esa cosa como sabía. Me había encontrado con muchos retos y los había enfrentado con algo de solvencia, pero había dejado una vida cómoda laboralmente, de mucho reconocimiento en todos los aspectos, donde me sentía querido, donde me sentía valorado. Nunca me pasó que mis jefes o las compañías en las que trabajé me hicieran sentir de otra forma. Por el contrario, cada que renunciaba, solo tuve 2 grandes empleos y cada que renuncié fue como, ¿y este man qué le pasó? Porque se va. Porque se va, ¿qué le hicieron, verdad? Y claro, cuando empecé a emprender, todos esos miedos se transformaron en unas conductas, en unos patrones que hoy las veo como herramientas que me trajeron hasta acá y que seguramente me darán mucha fortaleza en adelante. Y llega esa pandemia y me vuelvo supremamente ansioso y me subo casi 30 kilos. Claro, había tomado decisiones, había hecho apuestas, estábamos encerrados en casa después de 2 años yendo y viniendo. Yo había renunciado a mi empleo en Canal 1 en septiembre del 2019, me quedé hasta marzo del 2020 porque gracias a Dios mi jefe me lo pidió así. Okay. Me dijo, espérate porque en marzo dan el bono y te lo ganaste, si te vas antes no te lo pagan. Y me quedé trabajando hasta el último día y yo me acuerdo que yo vuelo a Barranquilla un jueves. Había un evento de una compañera que yo era socio el viernes, voy a ese evento y en la noche cuando llego a casa después del evento las noticias hablan de que ya se dan confinamientos en muchas partes del mundo. Una semana después estábamos encerrados. O sea, yo no alcancé a tener ni siquiera una semana de reposo desde mi último empleo y estábamos encerrados y ahí viene una larga historia de momentos personales, de angustia, de miedo, de mucha confusión, de tomé la decisión correcta, el entorno me mandaba señales, o por lo menos yo le daba tinte a unas señales que me estaban haciendo daño, entonces me subo de peso. Y luego pasaron muchas cosas bonitas también en la vida personal, en la vida profesional. Nosotros con Karen buscamos durante 9 años a nuestro segundo hijo y tuvimos muchas pérdidas, no se nos daba, buscamos todos los mecanismos y en la pandemia Dios nos regaló la bendición, el bebé arcoíris. Entonces fue como un nuevo amanecer en la vida profesional, en la vida personal. Reconecté con mi gente, reconecté con mi esposa, con mi hija, porque a pesar de que yo venía cada semana, se va rompiendo también ese vínculo. La cadena estira, pero no tanto, ¿verdad? Entonces ese año y medio que estuvimos en casa fue muy lindo, pero ya venía precedido por esta ansiedad, por estos miedos. Y cuando empezamos a tener algo de soltura del COVID y que las cosas en el mundo del emprendimiento empezaron a funcionar ya de forma más automática, ya no requerían 16 horas diarias, sino 14, empezamos a ver que había que mejorar la calidad de vida, los hábitos alimenticios. Me llené de algunas enfermedades que por fortuna fueron pasajeras y cambiamos decididamente nuestros hábitos alimenticios en conjunto, Karen y yo, además porque fue lindo porque mi esposa y yo decidimos, pues ella salió del embarazo, yo estaba ya decidido también a dar un giro y la primera que arranca a correr es ella, que es más loca que yo, entonces había que seguirle el paso. Y empezamos a cambiar los hábitos alimenticios, a correr y yo dije, mira, este tema del running
requiere exactamente lo mismo que el emprendimiento. Determinación, cabeza. Está definitivamente en la cabeza. Esa determinación, esa valentía, esa decisión, la tenacidad que se requiere para emprender, la requiere para correr. Y yo he estado corriendo toda la vida, pero sin saberlo, metafóricamente. O sea, me he volado un montón de escuadras, he ido a 100 y pico De en 0 a cada 100 cada cosa, de rato. 0 a 100, así digo yo. Bueno, dice el equipo, que contigo es de 0 a 100 en un segundo y tú pretendes que uno coja en el aire las cosas. Pues sí, Sí. así como salen de la cabeza, así mismo hay que cogerlas. Y el paralelismo lo encuentro, profe, y a los espectadores, en que el running es de cabeza. Eh, la, 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 eh, la loca, como le dice Karen, hay que saberla controlar. Y en el emprendimiento te pueden pasar muchísimas cosas que te desanimen o que te hagan creer que ya lo lograste. Y si no tienes tú el control, pues te va a llevar o al lado opuesto de lo que estás buscando o te va a sacar adelante. Igual pasa en una carrera en la que tú sientes que en el kilómetro 8 y te pusiste de meta 10 ya no puedes más, no te da el alma, no te da el respiro, la pista no está como tú querías, los zapatos te tallan, pero no paras. Si la cabeza está bien aceitada y la tienes controlada, no paras. Y luego de mucho amor, de mucha pasión, de eso que emerge, que yo creo que emerge de aquí del core, que te dice, no voy a parar, pero es porque yo tengo algo más fuerte, adrenalina, tengo ganas, tengo pasión, tengo amor por lo que estoy haciendo. Y la última, no menos importante, es esa resistencia, que en el running es física, ¿verdad? Te preparas para eso. Haces entrenamientos para eso, para ganar resistencia, para ganar velocidad. En el emprendimiento también. Te formas, conectas con las personas correctas, sueles mantenerte al día en lo que debe hacerse. Y esa resistencia, pues en los negocios naturalmente es fundamental porque a veces toca aguantar un montón, tiempos largos en los que no se construyen las cosas y la cabeza, esa energía, esa convicción, ese amor, esa pasión y la resistencia son los que te llevan a la meta, indistintamente cuál sea la meta, porque muchas veces se asocia meta con éxito, no necesariamente. Hay pequeños recorridos que son satisfactorios, igual que en el emprendimiento pasa en el running. Entonces, de ahí el paralelismo, profe, entre esas mis dos pasiones, crear fuentes de valor desde el emprendimiento y correr. Sí, de hecho yo nunca lo había visto hasta que te escuché esa igualdad o esa similitud que podríamos hacer entre el emprendimiento y lo que es correr. Y yo le sumaría de pronto el tema de la disciplina, ¿no? La disciplina implica eso, porque no solamente salir a correr, sino lo que tú decías ahorita, mejorar los hábitos alimenticios, mejorar el tema del sueño. Y en el emprendimiento nos pasa mucho que nos dan ganas de tirar la toalla. Y en el running uno va y de pronto se le aparece una callecita medio empinadita y uno quiere como tirar la toalla y uno dice, no, no puede ser. Y uno nota esa igualdad. Pero entonces aprovechemos ese marco para que entremos de lleno a hablar de tus empresas. Y hablo en plural, pero bien hablamos de catalítico como un paraguas, pero sé que aquí hay unas líneas, unas columnas vertebrales y que de ahí se desprenden otros negocios de los cuales dependen familias, una cantidad incontable de clientes que voy a dejarle a Cristian para que nos hable de eso. Catalítico y sus líneas de negocio. Perfecto, profe. Catalítico Venture Builder es lo que yo llamo una fábrica de negocios, un startup lab. Hay muchas formas de llamarlo. En principio para iniciativas propias. Okay. Allí, como les dije, nació la agencia de marketing, la incubamos, la potenciamos, luego le sumamos desarrollo de software, luego le sumamos un tema de infraestructura TI, y cada una de esas iniciativas pues va cobrando una forma, va tomando su propia personalidad hasta que se extienden y se vuelven compañías. Pasó con la agencia de marketing que finalmente salimos de ella. El negocio de software y infraestructura TI se mantiene como una empresa que se emana de Catalítico y que además es una fuente muy importante para los demás negocios porque está integrada verticalmente. Luego nos metimos en el negocio asegurador, ahí hicimos una inversión importante comprando una participación de una empresa madura
pero que necesitaba transformarse digitalmente y apropiar unas buenas acciones en temas de marketing y ventas. Luego, inorgánicamente, seguimos creciendo en el sector asegurador, que hoy es uno de esos vectores. Yo diría que en Catalítico tenemos tres grandes vectores de negocio. El primero, que es todo el de bienestar y protección, que está bajo la sombrilla de Mutuo. En Mutuo hay tres compañías especializadas en el sector de seguros masivos. Ahí trabajamos en un propósito hermosísimo, que es el cierre de brechas sociales y la mejora en la calidad de vida de las personas desde las soluciones financieras de los seguros, con más de 1 millón de asegurados en todo el país y cerca de 60.000 millones de pesos en siniestros pagados en los últimos 2 años a cerca de 12.000, 13.000 familias. Luego tenemos un modelo de gestión o un TPA, le llaman en el sector, que es una compañía que le presta servicios en marca blanca a todo el sector asegurador. Servicios comerciales, de postventa, operativos. Es decir, somos una solución en marca blanca de punta a punta para el sector asegurador. Y en la tercera, no menos importante, que es una de esas nuevas iniciativas, es nuestra marca propia, nuestro producto propio, en el que ya no solo somos el broker, el creador, el determinador y gestor de los negocios con grandes marcas nacionales y pues de alto impacto social, ni el proveedor en marca blanca para las aseguradoras, son dos vectores importantes dentro de Mutuo, pero el tercero para mí lo es todo y es nuestra apuesta por ser nosotros el seguro, por ser nosotros el producto. Y arrancamos con soluciones de salud y con soluciones de previsión exequial. Fue un proyecto que iniciamos el año pasado que nos llena de mucha satisfacción porque está creciendo a muy buen ritmo. Allí le estamos llevando a las personas productos de aseguramiento y de prevención y de bienestar sin letra chiquita, sin costes ocultos y a precios que realmente pueden pagar con unas soluciones que hoy ya nos tienen, pues digamos, en varios departamentos del país. Entonces, esa vertical Mutuo, que es todo el tema de protección, de bienestar a personas, principalmente centrada en aquellas personas que no son objeto del deseo para la banca, que no son objeto del deseo para las aseguradoras clásicas, nosotros vamos por ellos. Y eso nos ha generado, pues digamos, una serie de ventajas competitivas y somos el único jugador en nuestra categoría en el país, reconocidos por las principales compañías de seguros de la región en América y en Colombia como un gran dinamizador de los seguros inclusivos. Luego, el otro vector es el de servicios a terceros, donde nosotros proveemos capacidades a diferentes compañías. Tenemos clientes en el sector de gobierno, utilities, medios de comunicación, compañías de telecomunicaciones, a las que les proveemos estos servicios que mencioné más temprano de software, de infraestructura tecnológica, de contact center y BPO, de externalización de diferentes procesos claves para estas organizaciones en esos sectores. Y la tercera, que es otra de esas que a mí me gusta mucho, porque también trabaja en el empoderamiento y en el cierre de brechas sociales, es la de financiación. Y ahí nos juntamos con grandes medios de financiación a nivel nacional para conectar la oferta con las soluciones de financiación. Ahí tenemos en WePay, que es una de nuestras marcas, un marketplace, temas de electrodomésticos, tecnología, inclusive motocicletas, que se venden financiadas a través de medios de financiación no bancario. Y nuestra última apuesta en ese segmento fue la creación de Netcare Finance, que es una solución de crédito para procedimientos de salud y para servicios de bienestar. Única en Colombia, la banca comercial, pues naturalmente tiene sus líneas de crédito tradicionales y las líneas de libre destinación, pero no había hasta ahora una solución de crédito amigable, flexible y de fácil adquisición para procedimientos médicos y de bienestar. Allí además es preciso agradecerle al tejido, digamos, empresarial y gubernamental que se ha fortalecido mucho en el Atlántico, porque la Cámara de Comercio de Barranquilla, a través de una convocatoria que se llama Atlántico Acelera, vio en ese proyecto, pues digamos, mucho potencial. Allí la Cámara de Comercio, con recursos del Fondo de Regalías y la Gobernación del Atlántico, nos apalancaron en la mitad de los recursos que necesitábamos y justo por ese proyecto levantamos capital privado. Fue la primera vez que fuimos a buscar capital privado, todo lo demás lo hemos hecho con bootstrapping y salió muy bien porque colocamos unos cientos de millones importantes en créditos a personas de estrato 1 y 2 del Atlántico, donde lo principal para lo cual prestamos dinero, yo pensaba que la gente iba a venir a hacerse tratamientos estéticos o que iban a pedir prestado para procedimientos, digamos, un poco más banales y que no está mal, pero yo me imaginaba que iba a ser más por allí.
Carlos, hicimos más de 200 créditos para lentes, para un tema tan elemental como que las personas tengan sus gafas para vivir y para trabajar. Nos encontramos con casos de personas que sí, el sistema de salud les da los lentes, pero no tienen, digamos, la protección UV, no tienen el tema de progresivo, o las monturas, pues digamos, cuestan un dinero importante. Y ahí nosotros logramos pues empoderar a las personas dándole crédito, diciéndoles que sí para esto, como también muchos temas de mejora de la calidad de vida, desde conseguir una mejor sonrisa. Y no hablo de un tratamiento de estos estéticos pomposos, no, reemplazar una pieza dental, hacer una corrección en las piezas, hasta temas tan elementales como la limpieza dental, que muchas veces la gente procrastina y lo aplaza porque el día a día no les da. Entonces ahí nosotros le decimos sí a la gente. Entonces esa unidad de negocio de Netcare Finance es uno de esos proyectos que ya se extiende de Catalítico y que tiene mucho potencial, pero que se necesita un aliado con el recurso económico para seguir generando esa colocación de crédito y ahí vamos avanzando. Entonces, te lo resumo en Mutuo y sus tres compañías, Catalítico, digamos, como proveedor de servicios corporativos en el negocio ya B2B. El primero es un negocio B2C, este B2B. Ahí tenemos contact center, empresas de desarrollo de software, temas de infraestructura tecnológica, temas de consultoría, e inclusive estamos invirtiendo, creamos un fondo para adquirir medios de comunicación y hacer un gran consolidado de medios de comunicación. Y este tercero, que es todo el mundo de financiación no bancaria, donde tenemos las marcas WePay y Netcare Finance. Y olvidé mencionar en el primero que también incursionamos en el negocio de salud con nuestra plataforma Dini, que es una plataforma de telepsicología y que pronto tendrá otras especialidades, con la que inclusive vamos a empezar a exportar servicios a varios países. Así que ese es el ecosistema, son 5 compañías, 11 unidades de negocios, 300 colaboradores directos, más de 50 indirectos, y un universo de más de 1 millón de clientes en Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con seguros y programas de bienestar. Bueno, no sé si ahora sí pudieron notarlo cuando hablaba de 440 voltios de energía. O sea, imagínense lo que hay que tener en estructura, en toda esa capacidad de gerencia para manejar. Él lo acaba de resumir, Cristian, las tres unidades, la de bienestar, la de catalítico para servicios a terceros y la parte de financiación, que involucra a 5 empresas y a 11 unidades de negocio. Todo creado por Cristian, por su esposa, por todo ese equipo que él lo ha mencionado, que le ha servido para construir todo esto. Pero hice este resumen para reforzar la idea de Cristian, porque para mí es emocionante ver eso que yo soy muy académico, muy de libros, muy de dar clases, pero ver esa teoría que está en los libros de esas estrategias horizontales de crecer en varios frentes, pero además de eso, esas estrategias verticales de volverte tu propio proveedor o volverte tu propio distribuidor, o sea, crecer en ambos sentidos. Uno lo ve en la práctica aquí, en esta empresa, resumido y aplicado a la vida real. O sea, uno ve que la teoría funciona y normalmente uno se casa con alguna de ellas, pero Cristian le ha apostado a todas estas estrategias y hoy en día cuenta con este ecosistema de manera exitoso, impactando a toda esta gente que nos has comentado. Yo, si te entendí bien, son más de 300 personas que trabajan contigo, son 300 familias y más de 1 millón de clientes que se ven beneficiados con tus servicios. O sea, estamos hablando de unas cifras importantes de una empresa caribe, una empresa colombiana que de pronto particularmente es lo que más me enorgullece. Eh, bueno, digamos, esto da para que hablemos de cada una de esas empresas y revisemos todo el tema de cada una de ellas, pero vamos a concentrarnos en dos cosas. La primera es los empresarios. Uno escucha las noticias, uno escucha digamos, de los cambios que ha habido en los últimos años y principalmente en este 2023,
y uno escucha principalmente quejas y de alguna manera incertidumbre, pero lo que vemos en tu caso es que sigues proyectándote, sigues creyendo, sigues apostándole a la incubadora para nuevos negocios. Entonces me gustaría como conocer tu visión de este año, lo que está por venir para nosotros, ¿no? Profe, mira, tengo dentro de mis reglas de oro y ya hablaremos de eso, no quejarse ni victimizarse, pero a veces se la pone uno difícil. Este entorno macroeconómico, porque no hay que desconocer que el mundo está pasando por unos cambios importantes, hay un reajuste global en los mercados que, pues, por supuesto, economías como las nuestras se ven impactadas, pero también lo que pasa en el asunto doméstico no es menos importante. Este año hemos sufrido en varios de nuestros negocios dos cambios en normativa. Hay un par también de ajustes en leyes que pueden también revolcarnos y las hemos abrazado como oportunidades. Al principio, por supuesto, que generan miedo, que generan crispación. Las mesas, digamos, de consultoría que tenemos en la compañía nos dicen, Cristian, aguanta aquí, Cristian, controla acá, abstente de esto. A muchas les hago caso, a otras sencillamente les hago el quite, ¿verdad? Mitigando los riesgos. Pero te diría que ha sido un año absolutamente retador, pero para nosotros ha sido de crecimiento. Quizá porque muchas de nuestras iniciativas están recién cruzando su segundo, su tercer año. Hay que con información. Pues, en ese arranque, pues naturalmente se ven unos crecimientos importantes. Y Colombia, este año nos hemos desplegado en más ciudades. Recién abrimos operación en Cúcuta, estamos abriendo operación en Villavicencio, que tienen arranca estos días la operación de Villavicencio, ampliando nuestra presencia. Yo seguiré invirtiendo en el Valle del Cauca, ampliando presencia también como le digo a los banqueros, ya cuando voy a La Plata, y parece un contrasentido. Si ustedes me prestan mis colegas, también los confían en la zona, entonces vamos a jugar juntos, a apostar juntos. Estamos mirando esto con recelo, pero no quiero dejar pasar lo que dijo tal mandatario, para también reflexionar sobre la relación tóxica, pero yo particularmente en redes sociales, entre empresarios y Estado. Fue lo mismo que me pasó en la pandemia. Estamos usualmente acostumbrados a que el Estado tome el control, o sea, quien rija, pues digamos, los destinos del mundo empresarial. Y cuando digo acostumbrarnos, no quiere decir que los empresarios nos hayamos quedado quietos o se queden quietos esperando qué pasa con el gobierno, sino que usualmente esa expectativa, esa parálisis por análisis y ese miedo que genera la medida o las medidas estatales que naturalmente impactan los negocios, terminan, digamos, cortando velocidad y quitándole potencial a muchas iniciativas. Yo, por el contrario, creo que tenemos que abrazarlas, que tenemos que entenderlas y sacar partido de ellas. Naturalmente que eso trae sus complejidades, que eso tiene unos desafíos, pero a mí me acaba de cambiar una ley en la que hubiese tenido que destruir casi 60 empleos en un abrir y cerrar de ojos. Y tengo el equipo correcto trabajando en cómo sustituimos ese canal o ese modelo para que esos empleos no se destruyan y los podamos reutilizar en otras de estas líneas de negocios. Las sinergias, las alianzas estratégicas, la co-creación, la innovación abierta, a eso es a lo que me refiero. Eso no nos lo va a dar ningún gobierno. Ese tejido empresarial sólido, que es el que mueve la economía del país, no puede depender de un presidente, no puede depender de un alcalde. Somos mucho más fuertes que eso. El Estado realmente somos nosotros, los impuestos que pagamos, la gente que empleamos. Tengo un censo de más de 1.400 personas que se ven directamente beneficiadas por estas fuentes de valor que creamos acá. Si nosotros desde nuestro rol empresarial de verdad construimos una red sólida, integramos a todas estas familias, integramos a toda esta población, hombre, los ruidos estatales no nos deberían, ni los movimientos estatales no nos deberían asustar tanto. Y más bien nosotros deberíamos ser más protagonistas de esa historia, profe. Yo sé que se escucha lindo, yo sé que algunos pueden no estar de acuerdo y por supuesto qué delicia que haya gente que no esté de acuerdo, pero yo creo que es un llamado el que tenemos nosotros los que decidimos trabajar desde el emprendimiento y desde el mundo empresarial en construir un país que de verdad sea escalable, no un país que dependa de el oligarca o el mandatario o el demagogo de turno. Eso no nos va a llevar a ningún lado. La verdad es que es muy emocionante escucharte, Cristian, y sobre todo porque en todas tus respuestas a todas las preguntas que te he hecho, en el fondo, si uno hila delgado, hay un tema social, hay un tema del impacto que uno tiene. Es decir, hablas más de terceras personas que de ti mismo, y realmente eso es muy emocionante, y ver cómo piensas
en tu país y en tu región. Entonces, digamos, para ir cerrando, cuéntanos un poco de cómo poder romper esos límites, cuáles son los límites que tenemos y cómo podemos romperlos. Yo creo que ahí podemos ir ya como organizando esas ideas, esas enseñanzas que tú nos has dejado que han estado así como, pero vamos a ir como aterrizándolas. Cuando me preguntabas por el paralelismo entre emprender y el running, tenía en la cabeza eso que yo tanto repito, y es que uno pasa por tres etapas. Cuando decide arrancar a correr y a emprender, porque pues, fue mi caso, hay tres desafíos que enfrentar. El primero es el miedo, y el miedo yo lo clasifico en cuatro etapas. El miedo alarmante, como el que pudiera tener el que está viendo los cambios de regulación y demás, dice, si viene un cambio, hay que estar expectantes de eso. Luego el paralizante, y es, tomaron la decisión, esto cambia mi negocio, esto me afecta, hay que actuar, pero no estoy listo para actuar, estoy paralizado. Claro. El desafiante, y es que tiene que ver un poco con que se te muevan las vísceras y las emociones y el cerebro empieza a recibir señales de, te vas a dejar joder, te vas a quedar quieto, ¿verdad? Y el propulsor, y es ese en el que ya tú dejas de buscar excusas y pasas de la parálisis y el análisis a accionar. Esas cuatro fases, pues digamos, del miedo, hay que desafiar el miedo, hay que trabajar en no dejar que el miedo nos controle, pero son cuatro etapas al menos por las que yo pasé. Luego, la incertidumbre, porque listo, te animas, decides hacerlo, decides salir a correr tus primeros 5 kilómetros, decides montar tu primer emprendimiento, pero lo que hay es un montón de preguntas. La certeza es una cosa que no te visita en un buen tiempo. Entonces, otra vez ese control mental, esa confianza en ti mismo, ese llenarte de razones y buscar en la lectura, buscar en casos de éxito, buscar en la conversación con alguien, en el caso del running, buscar en el entrenamiento, en ver cómo corren otros, en estudiar la física del cuerpo, te ayuda a superar esa incertidumbre. Pero aún habiendo superado el miedo, habiendo superado la incertidumbre, cuando ya lo estás haciendo, aparece la fatiga. Y empiezas a decir, ojalá el día tuviese 60 horas, ojalá el día me rindiera para más. O cuando llegas a tu casa después de una carrera, después de tu día de trabajo en cualquier emprendimiento, desearías quedarte más tiempo en la cama, desearías el siguiente día tomarte un respiro, o en medio de una carrera desearías parar cuando todavía te faltan 5 o 10 kilómetros. Y es allí donde ya no es solo la cabeza, sino también el amor y las ganas, y ese compromiso, ese ser leal contigo mismo, por conseguir los resultados, que juega un papel fundamental. Entonces, a tu pregunta, yo creo que tanto quienes se animan a emprender o quienes todavía no se animan, para anticiparles un poquito de lo que se vive, que es maravilloso, y como para quienes han contemplado arrancar a correr o quienes ya están corriendo, son tres desafíos, y por eso ando con esta iniciativa de Corre, desafía los límites del emprendimiento, de contarle a tantas personas como me lo pregunten cuáles fueron esos desafíos y esos límites que tuve que enfrentar y que sigo enfrentando, porque todavía me da miedo, por supuesto, todavía paso por periodos de incertidumbre, y que si me da fatiga, por supuesto, corriendo, emprendiendo, es una vida maratónica, de allí ese símil, de allí ese paralelismo entre correr y emprender. Gracias, excelente. Bueno, ya nos vamos con dos ideas finales, pero importantes. La primera, me gustaría conocer, Cristian, o que nos dejes a manera de enseñanza esas reglas de oro o de pronto recomendaciones que les quieras dar a todos los que nos están viendo en este momento, que les quede precisamente como enseñanzas de todo lo que hemos conversado en la mañana de hoy. Profe, yo escribí hace un año 5 reglas de oro que son un mantra para mí, y me atreví a compartirlas en Caribe Biz, y a veces uno no es consciente de que las experiencias que uno ha vivido, los charcos que uno ha pasado, a alguien más le sirven, y hoy sin ninguna pretensión las comparto porque capaz y a alguien le sirve una o las 5 completas. Y es la primera, la que más me gusta: no te victimices ni te quejes.
somos por naturaleza víctimas de una película, a ti que te encanta el paralelismo entre el liderazgo y las películas, de una película donde el guión lo escribimos nosotros. Y qué tenaz cuando en el guión siempre eres la niña pobre del barrio a la que el galán no voltea a mirar. ¿Y por qué no ser el galán? Es tu guión. Escribe. Entonces no queja, exactamente, escribe. Entonces no victimizarse ni quejarse y que yo otra vez digo que se escucha bonito, es que ya yo fui víctima y quejoso. Entonces soy un exconvicto, un exalcohólico, un rehabilitado, como lo quieran ver en ese sentido. Y creo que por eso lo digo con tanta vehemencia. La otra es aprender de los fracasos. Miren, no hay una cosa que a uno en el mundo privado, en el mundo empresarial, más le dé miedo y es equivocarse y fracasar. Porque eso te condena. Eso es como en los tiempos de la Biblia, el leproso. Cristian dijo que ese negocio iba a dar plata y no dio plata, o Cristian dijo que ese colaborador iba a ser bueno y salió malo. Y es como si se acabara la vida. La cabeza se vuelve inmediatamente contra ti. Y otra vez igual que el guión, ¿es tu cabeza o la de otro? Entonces, abrazar el fracaso, no trabajar para fracasar, porque hay gente que puede interpretarlo como que no hay que jugar al fracaso. Cero, yo nunca juego a fracasar. Pero si sale mal, siéntate y apunta que salió mal. Analízalo, abrázalo como oportunidad y transfórmalo en lo siguiente que vas a hacer, que seguramente no va a ser un fracaso. El tema de creer en ti, yo nunca me pregunté cómo me percibía a mí mismo. Nunca me confronté. Y en ese periodo de pandemia, cuando les conté que me subí cerca de 30 kilos, empecé a ver un montón de cosas, a reconocer un montón de cosas de mí que me gustaban y otras que no. Y ese tema de trabajar en la autoconfianza, de trabajar en valorarse a sí mismo, de reconocerse, de darse esa palmadita, otra vez igual que el guión, no te la tiene por qué ir a dar nadie afuera, es tu guión, es tu película, y yo nunca hablo de las películas, pero es que el profe me inspira a hablar de las películas. Entonces, la confianza en sí mismo es fundamental, y eso sí que cuesta trabajo. Y sabes, de eso un paréntesis, gracias a ese punto creé Vini, creé esa solución de telepsicología para, en principio, dárselo a todos mis colaboradores y su familia. Yo tengo psicólogos clínicos de base en la operación, gratuitos para mis colaboradores y su gente, porque el tema de la salud mental es la única pandemia en la que ningún gobierno ha tomado decisiones y en la que las personas no han tomado acción sobre sí. Entonces ese tema de creer en ti pasa también por una convicción arraigada que tengo de que a la gente hay que acompañarla en su salud mental. Mantener el equilibrio va muy de la mano de lo anterior, y es que por lo menos yo soy workaholic. Yo puedo arrancar una jornada a las 5 de la mañana y ser las 11:30 de la noche y seguir. Mi equipo lo sabe y estoy trabajando mucho en ello porque el balance entre la vida, entre la familia, entre los amigos y esas pasiones que se tienen, que yo ahora tengo la del deporte y la estoy, digamos, armonizando con mi vida profesional, eso sí que es importante, profe, porque a los emprendedores muchas veces se nos va yendo la vida en perseguir ese sueño, eso que muchos anhelan ser millonarios, otros anhelan repartir valor, otros sencillamente quieren una portada en la mejor revista o en el mejor medio, otros quieren que los entreviste el profe. Y a uno se le va perdiendo la noción del tiempo, de la vida, de la gente, y pues el equilibrio es fundamental. Y la última, no menos importante, es la innovación constante. Ese ser, yo digo que ser sapo, ese querer saber, ese querer probar, contrastar, combinar metodologías de una cosa con la otra, va muy en armonía con lo que dije más temprano de atreverse, ¿verdad? Innovar. Miren, la innovación viene en cualquier dirección. No hay que buscar la innovación solamente en los libros, no hay que buscarla solo en los líderes de la categoría, no hay que buscarla en las personas más exitosas. Eso lo aprendí en el periodismo. Las buenas historias y las buenas cosas llegan cuando no las estás buscando.
pero si las buscas, capaz y le sacas más provecho. Y eso pasa con las buenas historias y pasa con la innovación. Entonces, esas 5 reglas de oro, profe, que un día en un avión, en un viaje de trabajo, que me fue como los perros en misa, empecé a escribirlas y a recordarme a mí por qué lo estaba haciendo, a decirme lo que está pasando alrededor no te define ni para bien ni para mal, y se han vuelto en un mantra, se han vuelto en un mantra para mí. Muchas gracias, Cristian. De verdad que tremenda clase la que hemos tenido el día de hoy. Bueno, Cristian Berbel, corredor, empresario, innovador, padre de familia, bueno, en fin, muchas cualidades como líder, que es lo que estamos buscando en estos espacios. Y para cerrarlo, me gustaría, Cristian, que nos dejaras una frase que te represente y que resuma todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Una frase que le sirve tanto a runners Como como a a, no, emprendedores, sí, señor. del maestro Ernesto Sábato, y es: hoy fue cruel, mañana será cruel, pero el día siguiente será maravilloso. Y eso, para los que estamos en el mundo del emprendimiento y para los que salimos a correr, es lo que define a un optimista full time. Ese es mi cargo en mi negocio y ese es, digamos, ese sello que llevo. Optimista. El día siguiente puede ser igual de complejo, pero guarda la expectativa de que un día será mejor. Excelente. Muchas gracias, Cristian, de verdad, por abrirnos las puertas de tu negocio, de tu conocimiento y compartir toda esta sabiduría. No, gracias a ti, profe. Gracias por liderazgo de película. De verdad que este tema de analizar el liderazgo y de entregar herramientas de liderazgo a través de las películas, esto es innovación constante. Y es seguramente una herramienta que usaré mucho y que, así como me estoy releyendo varios libros, este va a ser uno de esos que voy a releer y que voy a compartir. Así que te felicito a ti por la iniciativa, por abrirle espacios a jugadores como nosotros que lo que queremos es que nuestro propósito superior, que es cerrar brechas sociales, empoderar personas, construir un mejor entorno, desde nuestro rincón, desde donde sea que estemos, llegue a más personas. Así que te auguro mucho éxito y te agradezco por este espacio. Muchas gracias.